Si bien la historia es una disciplina académica que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados como un intento de comprender de manera unificada un conjunto de hechos que tuvieron relevancia, importancia o magnificencia y que hoy deben ser tomados como antecedentes para interpretarlos y que los hechos desafortunados no pueden volverse a cometer. Se puede decir que el objeto de estudio de la ciencia económica, esto que podemos observar acá, es entender cuál ha sido y qué ha causado el desenvolvimiento de la economía en general. Se pretende dilucidar cuál ha sido el desempeño de la economía, sus causas, sus características, así como sus consecuencias inmediatas a largo plazo. La historia económica es una rama fundamental del estudio de la economía que brinda un contexto a lo que se estudia en la teoría. Bueno, esto viene apoyado de los métodos cuantitativos. Al ser una ciencia social, la economía difícilmente puede proporcionar la experimentación que caracteriza a una ciencia pura. Los eventos no son repetibles y por lo tanto su análisis y predicción son complicados en sí mismos. En ese sentido, la historia económica brinda un análisis en lo que podemos observar diferentes eventos o fenómenos sociales que ocurrieron en una circunstancia específica, pero cuya interpretación nos permite entender mejor cómo funciona la economía, sus agentes, sus mercados. Como personas interesadas en las ciencias sociales, es necesario saber historia económica, de la misma manera que historia política o también historia social, que tiene que ver con la coyuntura circunstancial en nuestros días. Se nos permite entender mejor esta realidad, de dónde venimos, cómo llegamos, dónde nos encontramos y por lo tanto qué tipo de escenarios se nos puede plantear hacia adelante. A lo largo de estas diapositivas se va a tratar de analizar el nacimiento de la economía. Si bien la economía se constituyó como ciencia a mediados del siglo XVIII, los procesos económicos en las sociedades se remontan desde las civilizaciones antiguas. Es evidente que el hombre ha tenido que resolver sus problemas desde el principio de los tiempos. Pero sintetizar más de 20 siglos de historia de la humanidad es una tarea un tanto atrevida, pero realizable. Recorreremos una serie de épocas en forma cronológica. Describiremos las sucesivas fases que ha atravesado las diferentes doctrinas y planteamientos del pensamiento económico por siglos. Al principio estos planteamientos no podrán ser considerados científicos, pero posteriormente estos aportes servirán para la formación de la teoría económica. Bien, empecemos. ¿Qué puedo mostrar acá? Acá dice historia de las doctrinas económicas. Yo puedo observar que existen diferentes etapas que empezaron en alguna circunstancia en la época de la prehistoria. Aquí. La historia del pensamiento económico se divide en dos etapas principalmente. ¿Cuáles son estas? La etapa precientífica y la etapa científica. A ver. La etapa precientífica está dividido en forma cronológica por la edad antigua, la edad media y posteriormente la edad moderna. En la edad antigua, el aporte lo han dado diferentes culturas occidentales. ¿Qué culturas fueron estas? Grecia, Roma, Fenicia y Hebrea. Estas culturas principalmente aportaron en el aspecto filosófico, no tanto en el aspecto económico. En esa época los planteamientos todavía estaban supeditados en ideas que se daban como planteamientos fortuitos en diferentes ambientes en donde Platón, Aristóteles, Jenofonte podían disertar un conjunto de posiciones filosóficas, más doctrinas. Bien, vamos a empezar. Época antigua. La economía empieza desde acá. Edad antigua. Caza, pesca, recolección. Y bueno, puedo observar acá que están asando un venado, un cervatillo. La edad antigua se caracteriza porque la economía ya hacía un conjunto de satisfacción de necesidades en base a los recursos escasos, que viene a ser, dicho de paso, el concepto de economía. Cuando un hombre primitivo hace caza, pesca o recolección,
Está buscando satisfacer una necesidad en base a sus limitadas capacidades, porque acá no hay ingresos. Acá la única forma de intercambio era principalmente el trueque. En lo que era la caza, la pesca y la recolección en la época primitiva, se considera que el aporte que dieron a la sociedad en la actualidad es únicamente el bienestar social. ¿Qué es una doctrina económica? A ver, una doctrina económica menciona que es el conjunto de teorías enunciados por pensadores agrupados en una escuela del pensamiento económico. Estas teorías están encaminadas para explicar e interpretar los diferentes fenómenos económicos que se presentan en un determinado periodo histórico del desarrollo de la sociedad. Bueno, una doctrina es una escuela es una posición, es una idea, es un planteamiento. Cada planteamiento económico que se ha dado en forma cronológica desde las épocas anteriores hasta la actualidad han tenido una secuencia válida. ¿Cuáles son? En primer lugar, como mencionaba, si la economía se divide en dos etapas, precientífica y científica. La precientífica es la época primitiva, la edad antigua, la edad media, la edad moderna. Ahora, la edad moderna tiene dos aspectos, tanto precientíficos como científicos. Vamos a empezar en esta clase solamente la etapa precientífica, solamente cuando el aporte fue dado específicamente por pensadores o filósofos. Bien, estamos en la edad antigua. La economía era de corte rural, dado que se basaba en la agricultura. ¿Qué significa esto? Después de la época primitiva, se descubre por una circunstancia eventual la posibilidad de que las personas pudieran sembrar productos y de esta manera no tendrían que recolectarlo, incluso yendo a distancias muy alejadas. Al descubrir la agricultura, se da la oportunidad de que cada uno de los habitantes de una determinada sociedad pudieran retroalimentarse con los bienes que podrían producir. Ahora, era una actividad incipiente, no era una actividad desarrollada. Por eso dice, la economía era de corte rural, dado que se basaba principalmente en la actividad que es la más sencilla, ¿no? Sembrar, cultivar, cosechar, esperando previo un tiempo en el cual podría rendirle el producto, de repente frutos. El trabajo provenía de los esclavos. Bueno, acá tendría que remontarme específicamente a esta imagen que es de la cultura egipcia. La propiedad de la tierra se obtenía mediante la herencia o a cambio de méritos a favor de reyes, faraones o emperadores. ¿Qué significa la propiedad de la tierra? Bueno, hablar de propiedad privada, esto ya es un término casi capitalista, por cuanto el capitalismo manifiesta que los bienes están a cargo de las personas. Dentro de un aspecto social, los bienes son comunitarios. Entonces, en la época antigua, la propiedad de la tierra se obtenía mediante la herencia. Creo que es evidente, herencia es cuando una persona podía cederle su terreno simplemente por la generación que tenía, por sus hijos o eso a los nietos. O de repente a cambio de méritos a favor de reyes, faraones o emperadores. Bueno, si circunstancialmente el rey te podía ceder por un hecho que se había presentado, de repente una guerra, habría sido un soldado, o por alguna razón había fallecido y para sus deudos el gobierno, en este caso del faraón, podía cederle cierta propiedad. O cuando de repente eran parte del grupo elitista de los faraones. La esclavitud fue el pilar fundamental de la economía de la Edad Antigua. Para que un rey pudiera tener la posibilidad de que ejerza la autonomía o el dominio en un determinado estado, de alguna manera tendría que tener servidumbre. Así que la esclavitud
constituía una forma de evitar pagar una retribución económica, porque el esclavo no cobraba, simplemente era propiedad del faraón. La esclavitud fue el pilar fundamental de la economía, porque de esta manera no tenía que asignar monetariamente de alguna manera una responsabilidad con la persona. Esto es otra característica de la Edad Antigua. Y finalmente, gracias a la esclavitud, se pudieron dar las brillantes economías urbanas, Edad Antigua, Egipto, Grecia y Roma. Bueno, acá ya empezamos ya a desarrollar un poco de las culturas occidentales. Vamos a empezar con ellas. A ver, la riqueza no se obtenía por la producción de bienes y servicios, sino se otorgaba como recompensa al poder religioso, militar o político, o por excedente del trabajo de los esclavos. Existía el dinero como forma de monedas, oro, plata y cobre. La sociedad no había integrado la producción y el comercio de bienes con la generación de la riqueza. Historia de Grecia. Empezamos con Jenofonte. Jenofonte es tal vez conocido como el padre de la economía antigua. ¿Qué se le reconoce a Jenofonte? En primer lugar, él habla de las bases de la división del trabajo, con el término de separación de los oficios. ¿Qué significa el término separación de los oficios? Por ejemplo, cada persona debe desempeñarse en aquella actividad en la cual sabe desempeñarse mejor. ¿Esto qué significa? Que si una persona era muy bueno para la agricultura, entonces únicamente su actividad inherente tendría que ser el campo, la siembra, la cosecha. Y si una persona era muy bueno para lo que eran las actividades artesanales, entonces su principal fuerza de trabajo debe estar destinada principalmente a poder elaborar estos recipientes hechos de artesanía. A eso le llamó separación de los oficios. En mi caso, yo podría mencionar que no me podría desempeñar eficientemente en lo que es la astronomía, porque eso no es una capacidad que forma parte inherente a la naturaleza de mi persona. Entonces, si soy eficiente en una determinada actividad, únicamente en esa debo desarrollarme. Esos son los planteamientos que Jenofonte inicialmente dio en la Edad de Grecia. Ahora, analicemos a Platón. ¿Cuáles son los planteamientos de este filósofo griego en materia económica? Bueno, en primer lugar, Platón habla sobre, en su obra, el estado ideal, principalmente sobre la población. Mencionaba que la población, a medida que se iba a incrementar, generaría más pobreza. Entonces, plantea un conjunto de dogmas, un conjunto de ideas que permitirían que el Estado debería regular el control demográfico de la población, porque de esta manera, si es que no hay mucha población, no habría muchas necesidades básicas, no habría pobreza. Entonces, se le atribuye a Platón en sus obras La República y las leyes la posibilidad de que el Estado intervenga de manera que evite que exista un desmesurado crecimiento demográfico. Bien, otro planteamiento de Platón es que habla del tiempo como una herramienta que permitiría que las personas pudieran usar eficientemente para las actividades que ellos podrían desempeñarse en materia económica. Aristóteles, discípulo de Platón. De él sí existen más aportes económicos. ¿Qué plantea Aristóteles? Tres cosas principalmente. Primero habla sobre el trueque. ¿Qué dice el trueque? A ver, el trueque en primer lugar es una actividad de intercambio. Y para que exista trueque deben haber tres requisitos. Primero, debe haber equivalencia entre los productos. ¿Qué significa equivalencia?
Por ejemplo, ¿podría yo cambiar un saco de 50 kilos de papa con un saco de 50 kilos de azúcar? Ambos son de 50 kilos. Supuestamente habría una equivalencia. Sin embargo, esto es falso. ¿Por qué razón? Porque para 50 kilos de papa, lo único que yo necesitado era sembrar, esperar mis 6 meses y obtener este recurso. Mientras que para obtener un saco de 50 kilos de azúcar, he tenido que sembrar caña de azúcar, he tenido que cosechar, he tenido que depurar algunos elementos que no formaran parte de la industria, he tenido que procesar, y una vez que he tenido que procesar, he tenido que embolsar, lo que significa que requiere mayor fuerza de trabajo producir 50 kilos de azúcar que 50 kilos de papa. Entonces la equivalencia no está en el peso, sino la equivalencia está en la fuerza de trabajo empleado en la obtención de este bien. Ese es el primer requisito para que haya trueque. Entonces, una vez más, podría cambiar 500 kilos de maíz con una vaca de 500 kilos, tácito que no. No existe equivalencia. Primer requisito para que haya trueque. Planteamiento de Aristóteles. Trueque. Segundo requisito para que exista trueque. Debe haber coincidencia de necesidades. ¿Qué significa la palabra coincidencia de necesidades? Yo estoy de acuerdo con la otra persona. La otra persona también está de acuerdo conmigo. Si ambos estamos de acuerdo de intercambiar un bien, se da el trueque. Pero si una de las dos personas no está de acuerdo por alguna circunstancia, se rompe la condición del trueque. Entonces, debe haber voluntad de intercambio. A eso se le llama coincidencia de necesidades. Yo deseo cambiar, la otra persona desea cambiar, perfecto, se da el trueque. Basta que uno de los dos no desee cambiar, se rompe la condición de trueque. Bien, ese es el segundo requisito para que exista trueque. ¿Cuál es el tercer requisito? Es el excedente de producción. ¿Qué significa excedente? A ver, he sembrado maíz. Bien, si he sembrado maíz y he obtenido 50 sacos de maíz, yo digo, ¿con cuánto me puedo quedarme para el resto poder intercambiar? Entonces digo, me voy a quedar con un saco de maíz. Entonces, el excedente significa que solo se intercambia lo que me sobra. Porque si yo le doy todo mi maíz por un producto que requiera, entonces dejaría de tener el producto que habría cosechado. Solo se intercambia el excedente. El otro señor ha sembrado, ha obtenido el queso, ya. Tenía vacas, ha producido leche, ha elaborado quesos y tiene 5 arrobas de quesos. Muy bien, yo he sembrado maíz, he obtenido choclo y tengo 20 sacos de choclo. Yo requiero de queso y el otro requiere de choclos. Entonces, yo debo cambiar solo lo que considero que no voy a utilizar. Entonces, de los sacos que he obtenido de maíz, solamente voy a intercambiar lo que no voy a utilizar. Igual otra persona, si ha obtenido cierta cantidad de arrobas de queso, entonces dirá, pues me voy a quedar con cierta cantidad de arrobas y el resto lo voy a intercambiar. Eso es el trueque. A ver, vamos a hacer un repasito rápido. Para que exista trueque se necesita 3 requisitos. Primero, equivalencia, pero en la fuerza de trabajo. Segundo, voluntad de intercambio. Y tercero, el excedente de producción. ¿Qué era equivalencia en la fuerza de trabajo? Que ambos bienes deben tener la misma fuerza de trabajo similar para poder intercambiar. ¿Qué significaba coincidencia de necesidades? Que ambos deberían estar de acuerdo para poder cambiar. ¿Y qué era el excedente? Solo se intercambia lo que sobra. Esto es un planteamiento muy válido que en la actualidad, incluso todavía en las comunidades campesinas o en algunas zonas
urbano-marginales todavía existen, porque el dinero no es una forma frecuente de poder hacer el intercambio entre productos o entre bienes. A ver, segundo planteamiento de Aristóteles. Aristóteles habla sobre la teoría del valor. ¿Qué es la teoría del valor? El valor de los bienes se da a nivel de dos aspectos, se llama valor de uso y valor de cambio. El valor de uso expresa la utilidad que tiene un bien, mientras que el valor de cambio expresa el poder adquisitivo que presenta la moneda. Entonces, si yo menciono y digo, a ver, ya en este momento tengo una camisa. ¿Cuál es el valor de uso? Bueno, me abriga. ¿Y cuál es el valor de cambio? El valor de cambio es el precio asignado a este bien. Le pondré pues 50 soles. Entonces, según Aristóteles, todos los bienes tienen valor de uso y valor de cambio. Entonces, si tengo un producto llamado mermelada, el valor de uso es el contenido del producto y el valor de cambio el precio que pagué por este bien. Sin embargo, no todos los bienes tienen valor de uso y valor de cambio. Habría que especificar cómo se presentan estas circunstancias. A ver, los bienes libres tienen valor de uso, valor de cambio o los dos. Los bienes libres, el aire, la energía solar. Todos los bienes libres solamente tienen valor de uso, pero no tienen valor de cambio. Es decir, tienen una utilidad, pero no puedo comprar ni vender. Pero los bienes económicos sí tienen valor de uso y valor de cambio. Lo que significa que, si por alguna razón tengo un reloj, el reloj, ¿cuál es el valor de uso? Me permite ver la hora. ¿Cuál es el valor de cambio? El precio. No sé, 200 soles. Bajo este contexto de valor de uso y valor de cambio, yo les hago una pregunta. ¿Un billete de 10 soles tiene valor de uso, valor de cambio o los dos? A ver, tómate 30 segundos. Resolvamos. El valor de uso mencionaba que es la utilidad. ¿Ya? A ver, si yo tengo un billete de 10 soles, ¿cuál es la utilidad que tiene este bien? Una ropa me abriga. Un lapicero me permite escribir. Un cuaderno me permite anotar todas las instrucciones que yo le pude haber anotado. Una computadora me permite desarrollar un conjunto de procesos informáticos que yo requiera. ¿Cuál es el valor de uso de un billete de 10 soles? En este momento requiero comprar un cuaderno. Muy bien. El señor me entrega un cuaderno y yo le doy 10 soles. ¿Estoy haciendo uso o cambio? Analiza un ratito. Billete de 10 soles. Me entrega un cuaderno, yo le doy 10 soles. Los billetes solo tienen valor de cambio, no tienen valor de uso. Lo que quiere decir que el uso no significa usar. Solamente lo que estoy haciendo es cambiar. Cambio un cuaderno por un billete. Ahora, ¿qué pasa si hablo de las tarjetas de crédito? Me voy a un cajero automático, inserto la tarjeta, saco el dinero, retiro la tarjeta. ¿Conservo la tarjeta? Sí. Lo que significa que estoy usando. No estoy cambiando. Porque al cambiar yo renuncio al papel moneda
por un bien. El billete se está cambiando, no se está usando. La ropa, ¿qué significa usar? Lavo, me vuelvo a poner. Lavo, me vuelvo a poner. Uso. En cambio, un billete no lo vuelvo a disponer una vez que he comprado un bien. Ya entregué el billete, me dieron el cuaderno y se acabó. El billete no tiene valor de uso, solo tiene valor de cambio. La tarjeta de crédito tiene valor de uso, sí, pero no tiene también valor de cambio. ¿Por qué? Porque al insertar en el cajero, este me devuelve. Y si me devuelve, significa que estoy usando. Y iré otro día, insertaré la tarjeta y retiraré dinero. Estoy usando la tarjeta, pero no estoy cambiando la tarjeta. Las prendas de vestir tienen valor de uso y cambio. Los billetes, solo cambio. Las tarjetas, solo uso. Los bienes libres solo tienen valor de uso. Y tercero, planteamiento de Aristóteles. Habla sobre el interés. Aristóteles mencionaba que el interés se debe dar porque el dinero que se entrega a una persona durante un tiempo siempre pierde su capacidad de compra, pierde valor. Por tanto, el interés debe compensar el desgaste del capital en un periodo que se le habría entregado. Entonces, es como mencionar que Aristóteles le dio los fundamentos básicos a lo que hoy sería el sistema financiero o las operaciones bancarias. Porque en la actualidad, si te cobran en interés, es porque el dinero se devalúa, se deprecia, pierde su capacidad de compra durante un largo periodo de tiempo. Aristóteles ya había visto, ya había analizado esto todavía en la época griega, porque el dinero que se le asignaba a una persona, de alguna manera, perdía su capacidad de compra a lo largo del tiempo. Habló sobre la tasa de interés, planteamiento de Aristóteles. Bien, ahora nos vamos a la cultura romana. Bien, hasta ahí un repasito. La historia de las doctrinas económicas se divide en dos: etapa precientífica y científica. Precientífica antes de la Edad Moderna, científica después de la moderna. Etapa precientífica solo aportaron las culturas occidentales: Grecia, Roma, Fenicia y Hebrea. Nada más. Grecia, Roma, Fenicia y Hebrea. Ya hicimos Grecia. Ahora, ¿cuál es el aporte que dio Grecia? Xenofonte, Platón y Aristóteles. ¿Cuál es el aporte que dio Roma? Catón, Varrón, Columela, Palladio. 4 representantes. Estamos ya en Roma. Empecemos con Catón. Bueno, Catón se anticipa a la moderna teoría de la diversificación racional de cultivos. ¿Qué es diversificación de cultivos? El término diversificar significa rotar cultivos. Si siembro en el mes de agosto papa, y sabiendo que la papa va a salir después de 6 meses, sería septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, en febrero estaría cosechando papa. Muy bien, si he sembrado en septiembre y en febrero cosecho papa, ¿qué puedo hacer después de haber cosechado papa? Bueno, poder sembrar maíz, que más o menos en promedio es 3 meses. Entonces, siembro maíz, obtengo choclitos. Y luego, después de 3 meses, podría sembrar habas o arvejas. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es rotar cultivos, diversificar cultivos, hacer que los cultivos sean diferentes en periodos en el cual yo pueda sembrar, siempre analizando las condiciones climatológicas que se habrían presentado. Bien, a eso se le llama diversificación de cultivos. Sin embargo, hay que precisar una diferencia entre diversificar y sustituir cultivos. El término sustitución
es completamente diferente al término diversificar. Como por ejemplo, tengo cierta cantidad de terreno en la selva amazónica. Inicialmente sembraba café y cacao. Sin embargo, por los precios que se han reducido durante los últimos años y el nivel de competitividad que hay, porque la mayoría siembra café y cacao, ha hecho que no sea rentable este tipo de productos. Entonces, consideré circunstancialmente sembrar otro tipo de productos que pudieran ser más rentables. Así que sembré hoja de coca. ¿Ok? Antes de que pudiera cosechar, yo ya tenía compradores. Tácito, ¿quién deseaba comprar? Pero el gobierno decreta una normativa que hay productos que están orientados al narcotráfico. Y estos productos, por ningún motivo, deberían ser sembrados sin supervisión gubernamental. Entonces, ¿qué sucede si yo reincidía en el cultivo de hoja de coca? El gobierno podría sancionarme, quitarme la propiedad de repente o privarme de mi libertad. Y me dice, si usted sigue sembrando hoja de coca, habrá una supresión de la propiedad individual. Usted será privado de su libertad. Así que deje de sembrar cultivos orientados al narcotráfico y empiece a sembrar cultivos alternativos. O sea, en otras palabras, me estaba diciendo, vuelva a sembrar café y cacao. Entonces, yo, al ver que existen ciertas normativas que me impiden elegir productos mucho más rentables, dejo de producir hoja de coca para poder sembrar café y cacao. Eso ya es sustitución de cultivos. Entonces, una sustitución de cultivos normalmente no se da por una condición inherente a una decisión propia, sino por ciertas normativas que me impiden seguir produciendo un cierto tipo de bien. En cambio, diversificación de cultivos, eso sí es aleatorio. Yo puedo considerar qué productos sembrar dependiendo del terreno que tenga, dependiendo de la zona geográfica que ubique y dependiendo de las condiciones climatológicas que existen ahí. Ese es el planteamiento de Catón. Se anticipa a la moderna teoría de la diversificación racional de cultivos. Hay una palabrita acá, racional de cultivos. ¿Qué significa? No puedo sembrar papa simplemente porque yo quiero sembrar y me gusta sembrar papa. ¿Qué pasaría si todos los campesinos empezaran a sembrar papa? Habría una sobreproducción de papa y el precio de la papa en el mercado tendería a bajar. Técnicamente esto no es rentable. Bien, nos vamos a Tenencio Varrón. ¿Qué plantea el señor Varrón con respecto a la agricultura, que es el planteamiento principalmente de la cultura romana? Dice, hace una comparación entre la productividad del trabajo independiente y la producción servil. A ver, ¿qué diferencia hay entre una producción independiente y una producción servil? Una producción independiente es cuando uno siembra un terreno que es propio. Y una producción servil es cuando una persona siembra para un terrateniente o para un gamonal. Bueno, dependiendo de la época de la historia en donde existían terratenientes y gamonales. Según Tenencio Varrón, uno de los dos era más eficiente. Decía que la producción independiente era más eficiente por cuanto uno, cuando sembraba un terreno propio, le dedicaba toda su atención, su cuidado. Y eso significaba que si sembraba en una producción que era propia, le podría ser de repente mucho más productiva. En cambio, cuando hacías una producción servil para otra persona que no eras tú, entonces no le dedicabas toda tu atención como lo hubieras hecho a nivel familiar. Entonces era mucho más conveniente una producción personal que una producción hacia un terrateniente. Ese es el planteamiento del señor Tenencio Varrón. Columela o Columela hace una comparación del cultivo a gran escala con el cultivo de pequeña escala. Bueno, acá ya está hablando de la cantidad de espacio que uno podía sembrar.
Según Columela, una producción a gran escala normalmente no era eficiente. ¿Por qué razón? Porque al sembrar en grandes extensiones solo se esperaría la lluvia para poder obtener una buena cosecha. En cambio, con una producción en pequeña escala, aun cuando la lluvia hubiera sido escasa, podría de repente utilizar el sistema de agua potable para poder regar un cultivo pequeño. Así que si hablamos de eficiencia, según Columela, era mucho más eficiente una producción de pequeña escala con una producción de gran escala. Y finalmente Palladio. El señor Palladio habla sobre el calendario campesino. ¿Qué es el calendario campesino? Según Palladio, solamente se debe sembrar en las épocas en donde realmente sea productivo. Es decir, yo no puedo sembrar en épocas donde no hay lluvias un producto agrícola, porque sé muy bien que si la tierra se vuelve herácea, no va pues a obtener productos, ¿no? Hay épocas para sembrar papa, hay épocas para sembrar maíz, hay épocas para sembrar trigo, hay épocas para sembrar haba o arvejas. Entonces, almanaque campesino significaba solo se debe sembrar en temporadas, no se puede sembrar en cualquier época del año. Por eso es que hay temporadas para ciertos productos en el mercado, no siempre todos los productos existen actualmente en el mercado. Bien, nos vamos a la cultura fenicia. Los fenicios eran grandes navegantes. Sus principales aportes de esta cultura es principalmente el alfabeto y la escritura, la industria, el comercio y el uso de la moneda. Si eran grandes navegantes, entonces el aporte real que le da actualmente a la economía es lo que hoy se conoce como el nombre de exportación e importación. La exportación entendiéndose como la venta de productos al extranjero y la importación como la compra de productos del extranjero. O sea, empezaron a lo que posteriormente una escuela económica llamada mercantilista profundizaría. Ellos ya habían iniciado el comercio internacional. Les dieron las bases y el principio del comercio internacional. Y si dieron las bases del comercio internacional, también permitieron la circulación de la moneda como una forma de intercambio. O sea que aquí el trueque ya no era una opción alternativa. Plantearon sobre la arquitectura, la ingeniería, bueno, navegación ya especifiqué, la política, la ciencia, la literatura, la ganadería, la pesca. Bueno, en términos económicos, acá lo más relevante es todo aquello que genere ingresos. Agricultura, ganadería, pesca. Bueno, ciencia y literatura normalmente no genera ingresos, pero sí es un aporte más de índole formativo. Nos vamos a la cultura hebrea. Su principal representante, aquí está, Moisés. En hebreo, Moshe. Él plantea principalmente dos cosas. Primero habla del descanso sabático, que significa que el pueblo hebreo, que estaba oprimido por el pueblo egipcio, debería pedirle al faraón laborar o trabajar de lunes a viernes y dejar el día sábado a la oración a un ser superior que lo salvaría de la esclavitud. Entonces, el planteamiento de Moisés, llamado descanso sabático, hoy en día es aplicable, aunque parece un poco absurdo. En la actualidad se llama jornada laboral. Se trabaja de lunes a viernes, el sábado no se trabaja y sin embargo se paga al empleado una retribución económica semanal. Ya, incluso en un jornal se le paga su descanso sabático. Entonces, este planteamiento de la cultura hebrea hoy se aplica con el nombre de jornada laboral. Y luego compensación por accidentes de trabajo. En una película de los 10 mandamientos se observa que una hebrea, en una circunstancia en donde engrasaba una roca o un pedazo de piedra que estaban trasladando para la construcción de las pirámides, había sujetado su prenda de vestir y no podía zafarse. Iba a ser aplastada por esa piedra.
Entonces, ¿qué hubiera pasado si en la época de los faraones el faraón asignaba la posibilidad de que si hubiera un accidente de trabajo fuera de repente de alguna manera resarcida con productos o con bienes o de repente como un pago del faraón para los deudos o familiares de ellos? Hubiera permitido que la cultura hebrea consideraría que los faraones tendrían cierta predisposición o preocupación por cada uno de sus esclavos. Este planteamiento hoy en la actualidad se conoce con el nombre de indemnización. Si un trabajador hoy en la actualidad tiene un accidente laboral en horario de trabajo, la empresa tiene que resarcir económicamente por el daño que se habría presentado en el empleador o en el trabajador. Este es el planteamiento de la cultura hebrea. El descanso sabático, hoy llamado jornada laboral, y la compensación por accidentes de trabajo, hoy conocido con el nombre de indemnización. Ven, estas son las 4 culturas occidentales que pertenecen a la época antigua. Nos vamos a la Edad Media. A ver. La Edad Media se caracteriza por el aporte de la Iglesia Católica, fundamentalmente el clero. La Iglesia Católica tenía un papel preponderante en la Edad Media. No podía recibir de buenos oficios un aporte científico. Consideraba que todo el aspecto teológico era necesariamente válido y aceptado dentro de toda su magnitud. Y aquella persona que estaba o refutaba un planteamiento dogmático de la Iglesia era considerado un hereje. Y por tanto, si era un hereje, debería ser sancionado. Para eso se crea la famosa Santa Inquisición. ¿Y qué hacía la Santa Inquisición? Pues lo mandaban a la hoguera a las personas. Pero no solamente eran por estar en contra de la Iglesia, sino también por hacer actividades que estaban relacionadas con la hechicería o la brujería. En este caso, le incineraban, le prendían fuego a la persona para poder supuestamente purificar su alma. Así que la Iglesia Católica, en conclusión, estuvo vinculado necesariamente a la Iglesia Católica. O sea, el papel fundamental acá funcionó a nivel teológico y a nivel dogmático. Sus principales representantes aquí están. Es el señor Santo Tomás de Aquino, el señor San Agustín, bueno, 2 santos y un tercero que es Nicolás de Orespes. Vamos a analizar. A ver, Edad Media. Por historia sabemos que en esta etapa la religión cristiana era la portadora del saber y la cultura. Entre las principales representantes de esta etapa tenemos a Santo Tomás de Aquino. Bueno, que en filosofía defendía las ideas aristotélicas, afirmó que no existe la propiedad privada, porque Dios es el dueño de todas las cosas, criticó duramente la usura y dijo que el dinero servía para facilitar el comercio de las mercancías. Interpretemos esto. A ver, primero, ¿cuáles eran las ideas aristotélicas? Según Aristóteles, decía que el ser humano era una herramienta viva. Era una frasecita de herramienta viva. O sea, estaba hablando de la esclavitud. Sin embargo, Santo Tomás de Aquino consideraba que debería haber un respeto humano. O sea, no solamente la esclavitud debe ser un grado de sometimiento, en donde la persona era propiedad del, bueno, ¿qué podría decir? Propiedad de la iglesia o del clero, y por tanto ellos podían hacer y tomar atribuciones de cualquier índole sobre la persona, aún yendo en contra de su moralidad, incluso de sus planteamientos teológicos que inicialmente podrían haber tenido. No podían aceptar ningún tipo de opinión por parte del esclavo. Entonces, según Santo Tomás de Aquino, estas cosas deberían revertirse, deberían cambiarse, deberían modificarse. El esclavo, a pesar de ser esclavo, debería tener al menos un respeto humano por su condición de hijo de Dios. Y eso que la Iglesia Católica en algún momento tuvo esclavos.
Segundo, no existe la propiedad privada. Bueno, es una especie de manifestar que Dios es dueño de todas las cosas y por tanto Dios dijo compartir y todos deberían compartir los bienes que se habrían presentado. Y acá habla de una palabrita interesante, usura. ¿Qué es usura? La palabra usura significa el exagerado interés que se puede en determinados capitales. Bueno, una llamada inoportuna que lamentablemente se ha presentado en esta modesta grabación. Ni modo, a veces uno es imprescindible. Continuamos. Mencionaba que la usura es el exagerado interés que se cobra por un determinado capital. Normalmente, ¿cómo lo debo entender esto? A ver, hagámoslo como un estudiante. En este momento ingreso a clases y circunstancialmente no trajo la billetera. Es hora del refrigerio y veo que no puedo comprar un desayuno. Sin embargo, fortuitamente un estudiante ve mi imperiosa necesidad. Me dice, profesor, ¿le puedo facilitar si es que se ha olvidado dinero? Te lo agradezco, muy amable, muy gentil de tu parte. Sin embargo, viendo que usted es profesional, economista, le voy a facilitar 10 soles, pero con una tasa de interés del 10% diario. Yo digo, híjole, 10% diario. Es un exagerado interés que estaría cobrándome por facilitarme un capital. Eso es usura. Entonces yo le diría, muy amable señor estudiante usurero, por la gentileza y la deferencia que tiene con un profesional en un momento de necesidad circunstancial. Bien, planteamiento de Santo Tomás de Aquino. San Agustín de Hipona. A ver, él publica varios libritos, uno de ellos era Ciudad de Dios. Descubre que las cosas tenían un valor distinto en correspondencia con quien hacía uso de ellas, y por otra parte que el precio de las cosas variaba con la necesidad, siendo ésta quien regulaba el valor. Ahí habla sobre el valor de las cosas. ¿Qué significa eso? Si un bien tenía mucho valor, entonces debería tener mayor precio. Si un bien tenía muy poco valor de uso, debería tener muy poco precio. Un ejemplo. A ver, en este momento deseo comprar un par de pendientes de diamantes. Entonces yo digo, ¿cuál es el valor de uso que tendría? ¿Tiene mucho uso? ¿Tiene mucha utilidad? Si tiene mucha utilidad, su precio debería ser mayor. Pero si se percatan, un par de pendientes, un par de aretes de diamantes, no tiene mucha utilidad. Solamente es un grado de vanidad que algunas personas podrían adquirirlo para presumir su solvencia económica. Entonces debería tener un par de pendientes de diamantes un valor mínimo. Pero aquel que tiene mucho valor, que es imprescindible como el agua, debería tener mayor valor. De eso habla San Agustín en su obra Ciudad de Dios. El valor de uso de los bienes. Si tiene mayor valor de uso, debería tener mayor precio. Y si tiene menor valor de uso, debería tener menor precio. San Agustín de Hipona. Nicolás de Oresmes. ¿De qué habla Nicolás de Oresmes? Escribió una monografía económica en el siglo XVI en el que señala como causa de la aparición de la moneda la necesidad de cambio. Bien, a ver. Nicolás de Oresmes habla de cambios y transformaciones que tiene la moneda. Él le llamó mutaciones monetarias. ¿Qué son mutaciones monetarias? Por ejemplo, si antes mi moneda permitía comprar 10 sacos de trigo y después de 6 meses mi moneda solo permite comprar 5 sacos de trigo, significa que mi moneda habría mutado, habría cambiado.
Entonces, estos cambios y transformaciones que tiene la moneda hoy se conocen con el nombre de devaluación. Nicolás de Oresme se anticipa a la actualidad con el planteamiento del concepto de devaluación que se presentaba en la moneda. Esto es la referencia que hace en la monografía que señala sobre la aparición de la moneda y la necesidad de cambio. Como se puede observar, los escolásticos esencialmente contribuyeron al pensamiento económico mediante la justicia económica, el precio justo, la usura, el sistema financiero, la moral, la ética y las transformaciones económicas. Hagamos un resumen de la Edad Media. Durante los 1000 años que duró la Edad Media, poco a poco se dieron cambios que determinaron el fin de este periodo, dando origen a una economía de mercado. Los cambios más importantes fueron el comercio, el surgimiento de las ciudades, las cruzadas, la reaparición de un poder central, el descubrimiento de América, el cisma de la religión católica, el fin del sistema feudal y la transformación de los factores de producción. Bien, entramos a la última parte, Edad Moderna. A ver, un repasito hasta ahí. La historia de las doctrinas económicas se divide en dos etapas, precientífica y científica. En la etapa precientífica solo hay cronológicamente 3 etapas, antigua, media y moderna. Antigua, ¿quiénes eran? Jenofonte, Platón, Aristóteles. En la Edad Media, los escolásticos, Santo Tomás de Aquino, Nicolás de Oresmes. Y en la Edad Moderna, aquí entramos. La doctrina mercantilista, escuela mercantilista. Hasta aquí va a ser esta primera diapositiva. ¿De qué habla la escuela mercantilista? A ver, la escuela mercantilista principalmente se supedita en sus planteamientos teóricos se orientan al fortalecimiento de los estados monárquicos y al enriquecimiento de la burguesía, su actividad comercial al interior de dichos estados. Si tú observas acá, veo un barquito, barras de oro, bueno, una balanza que expresa el comercio. La doctrina mercantilista fundamentalmente se dedicó a la acumulación de metales preciosos. Eso fue su principal objetivo. Ideas fundamentales. Mientras más metales preciosos tenga una economía, mayor será el enriquecimiento de la burguesía comercial. Entonces, repito una vez más, la escuela mercantilista es una escuela económica que inicialmente se da entre España, Inglaterra, Francia, principalmente en toda esta etapa de estos países del Mediterráneo. Su principal objetivo era la acumulación de metales preciosos. Su principal objetivo, acumulación de metales preciosos, oro, plata. Mientras más metales preciosos tenga una economía, mayor será el enriquecimiento de la burguesía comercial. Ya. Uy, me he adelantado. Segundo, se debe buscar la acumulación de metales preciosos a través del comercio exterior, buscando siempre obtener una balanza comercial favorable. Acá intermito, balanza comercial favorable. Primero, ¿qué es balanza comercial? La palabra balanza comercial es exportación e importación. Cuando se dice que un país se encuentra en superávit, cuando la exportación es mayor a la importación, eso es una balanza comercial favorable. Y cuando se dice una balanza comercial desfavorable, cuando la importación es mayor a la exportación. Y cuando se dice que una balanza es equilibrada, cuando la exportación y la importación son iguales. Si el objetivo de los mercantilistas era acumular mayor cantidad de metales preciosos a través del comercio, entonces balanza comercial favorable significaría que sus ventas deben ser mucho mayores a lo que compraba. El Estado debe intervenir activamente para dirigir y orientar el enriquecimiento de una nación. El Estado entonces intervenía en esta época. Hay algunas escuelas económicas en donde el Estado no interviene. En esta económica, principalmente mercantilista, el Estado sí debe intervenir. ¿Y cómo debe intervenir? Buscando
la mayor cantidad de ingresos para el país. Se debe promover el incremento de la población para así tener abundancia, mano de obra barata y un gran mercado interno común. Bueno, esto resultaría un poco absurdo, ¿no? Si tienes más población, no necesariamente tienes mayor mano de obra barata, ¿no? Pero bueno, de repente a nivel de consumo interno, ¿no? Más población, mayor consumo interno y el Estado obtiene ingresos. A ver, aportes principales. La finalidad era obtener riqueza asociada a la acumulación de dinero, ya lo mencioné, metales preciosos, conformado con una ilusión crisohedonística. El Estado debe intervenir en la economía para expandir el comercio internacional mediante el proteccionismo. Acá aparece una nueva palabra, proteccionismo y monopolio. ¿Qué es el proteccionismo? Bueno, el proteccionismo se sustenta en el principio en donde el Estado debe permitir que dentro del país se consuman más productos nacionales que productos extranjeros. Y para que exista mayor consumo de productos nacionales, utilizaría dos herramientas. La primera, evitar mucho la importación de productos de manera que sean escasos y la gente siga comprando productos nacionales. O segundo, poner elevados impuestos a los productos que entren al país de manera que al ingresar sean relativamente más caros, y al ser más caros, entonces el consumidor nacional podría comprar más productos nacionales, valga la redundancia. Eso es el proteccionismo, defender la industria nacional ante productos extranjeros, más que nada con productos similares, ¿no? Un ejemplo, si el Perú produce manzanas y Chile produce manzanas, pero la manzana chilena tiene mayor aceptación, si el consumidor peruano empezaría a comprar más manzana chilena, los agricultores de manzanas de Perú podrían fracasar y ellos en el país contribuyen al desarrollo económico. Entonces, ¿qué debe hacer el gobierno en la actualidad? Poner elevados aranceles al producto importado para que cuando venga la manzana al Perú esté tan cara que el nacional siga comprando productos locales. Eso es una política proteccionismo. ¿Y qué es el monopolio? El monopolio hace referencia a que solo hay una empresa que vende y muchos que compran. Entonces, el surgimiento de los monopolios es una idea que parte del Estado con la única finalidad de que el Estado obtenga ingresos, riquezas. Esto significa que el objetivo de los mercantilistas era solamente acumular riquezas de cualquier manera. Rechazó la exportación de materias primas, proclamando el industrialismo de la producción. Claro, ¿para qué vender materia prima? Deberían vender más el producto final. Dice, se identificaba el dinero como el capital con la finalidad de aumentar y acumular dinero. Debería existir un control de la tasa de interés, porque el alto costo del dinero podría dificultar su adquisición por parte de los comerciantes. La esencia del excedente económico es la obtención de una balanza comercial favorable, y explicamos esto. La exportación mayor a la importación. El Estado debe imponer aranceles, impuestos a la importación con el fin de proteger la industria nacional. En el ámbito político, inician el capitalismo comercial utilizando la figura del imperialismo. Esto significa monopolio comercial entre la metrópoli y las colonias dominantes. Con esta escuela económica termina la fase precientífica. Justamente esto es importante. Habían dos fases, precientífica y científica. Con esta escuela económica termina la fase precientífica de la economía a mediados del siglo XVIII. Y de ahí ya vendría la escuela fisiocrática, que será tema de la próxima exposición. Bien, representantes de la escuela mercantilista. Bueno, acá tengo a Thomas Moon, Antonio Serra y aquí está Juan Bautista Colbert. ¿Cuáles eran sus planteamientos? Ya mencioné, solo es acumulación de metales preciosos, una balanza comercial positiva, un proteccionismo y que existan monopolios al interior del país. Thomas Moon, mercantilista inglés, que desarrolló ampliamente su doctrina. Bueno, esto es principalmente
de buscar mejores ingresos para el país, lo que ahora se llamaría pues divisas. Bien, explica cómo el tipo de cambio de la moneda en el efecto del índice de la balanza de pagos y analiza los rubros que integran esta balanza. Bueno, la balanza de pagos significa créditos y débitos. ¿Qué es crédito? Ingreso de dólares, débito, salida de dólares. Entonces, según el señor Serra, los créditos tendrían que ser mayores a los débitos, que el ingreso de divisas, en este caso, bueno, en la actualidad se llamarían dólares, ¿no? En este caso, acá estaríamos hablando del ingreso de oro y plata. Que el ingreso de oro y plata debería ser mayor que la salida de oro y plata. Es más, él plantea la posición de que exista trueque, o sea, vendamos y que nos den barras de oros, pero a la hora de comprar, en vez de que salgan barras de oros, él propone un trueque, o sea, buscar la forma en que toda la riqueza se quede básicamente en España. Los mercantilistas eran incapaces de entender nociones como la de la ventaja competitiva, aunque esta idea solo llegó a ser entendida por David Ricardo y los beneficios del comercio. A ver, vamos a hacer críticas a la escuela mercantilista, ¿ya? Una crítica no necesariamente es denigrar un planteamiento, es simplemente hacer una observación. ¿Qué es la ventaja competitiva? Primero, para analizar las ventajas del comercio internacional, habría que analizar tres ventajas: absoluta, comparativa y competitiva. Una ventaja absoluta es cuando de dos países solo uno produce, y si es el único que produce, es el único que puede exportar. Una ventaja comparativa es cuando se presentan dos países, los dos producen, pero uno es más eficiente que el otro, y el país más eficiente es el que debe exportar. En cambio, una ventaja competitiva es cuando de dos países, los dos producen, los dos son eficientes y los dos pueden exportar. El que plantea David Ricardo es el análisis de la ventaja comparativa, mientras que este señor llamado Adam Smith solo plantea las ventajas absolutas. ¿Ya? Es un planteamiento que posteriormente se va a tener que analizar cuando hablemos de la escuela clásica. David Ricardo ya es de la escuela clásica, muy posterior a la escuela mercantilista. Así que estamos hablando de que quienes criticaron a los mercantilistas fueron este señor que ya mencioné, David Ricardo, que habla de las ventajas comparativas, y el señor Smith, que habla sobre las ventajas absolutas. Eso es una crítica a la escuela mercantilista. Otra crítica: la importancia se le daba a los metales preciosos. Bueno, actualmente no se le puede dar mucha importancia a los de los metales preciosos, aunque algunos mercantilistas habían considerado que esto era una forma de lograr un crecimiento para su país. Otra crítica: acumulación de metales preciosos llevaría inmediatamente a una inflación. Esto es cierto, ¿eh? Si hay mucho dinero en un país, los precios suben, y si los precios suben, inflación. Una interesante crítica al mercantilismo. Una visión mercantilista es estática y no contempla la posibilidad de un comercio entre países sea un juego de suma positiva. Claro, si solamente voy a permitir ingreso y no salida, pues bueno. ¿Ha muerto el mercantilismo? No. ¿Por qué? Esto es una pregunta que les voy a dejar porque me manifiestan que debe haber un modesto trabajo de investigación para ustedes, para que puedan tomarse la molestia de analizarlo pues en 4 líneas, ¿no? Si ha muerto o no el mercantilismo. Creo que con las críticas que he mencionado podrían ustedes ya anticiparse una posible respuesta. Bien, eso es todo. Esto continuará. ¿Tienes alguna duda? Gracias totales. Buen día.